El sol de la Costa Brava se reflejaba en las aguas tranquilas del Mediterráneo, pintando tonos dorados sobre las rocas y playas que tantos turistas admiraban cada verano. En aquel paisaje, donde la brisa salada se mezclaba con el olor de los pinos, un hombre de renombre internacional acababa de tomar una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de toda una comunidad. Andrés Iniesta, el eterno cerebro del fútbol español, había aceptado convertirse en la imagen de un ambicioso proyecto inmobiliario. Un complejo hotelero de lujo frente al mar, prometiendo desarrollo, empleos y modernidad a la región. Al principio, todo sonaba perfecto. La propuesta que le presentaron era clara: prestigio, inversión, y la posibilidad de que su nombre quedara vinculado a un símbolo de progreso en Cataluña. Los representantes de la empresa habían hablado con entusiasmo. Será un paraíso turístico, una nueva joya de la Costa Brava. Necesitamos a alguien como usted, don Andrés, para que la gente confíe en este sueño. Iniesta, hombre de pocas palabras pero de corazón abierto, pensó que era una oportunidad de devolver algo a la tierra que lo vio crecer. No era extraño que confiara. A lo largo de su vida había creído en la buena voluntad de la gente. Firmó el acuerdo con una sonrisa, convencido de estar colaborando en algo positivo. Pero no tardó en llegar la primera grieta en aquella ilusión. Días después, mientras revisaba unos informes en su casa de Fuentealbilla, un amigo de la infancia le escribió un mensaje directo: Andrés, ¿sabes dónde van a construir el hotel? ¿Sabes lo que van a destruir? Confundido, Iniesta llamó de inmediato. La voz al otro lado, cargada de indignación, le explicó que el terreno elegido para la obra no era un simple descampado sin uso, como la empresa había sugerido, sino el campo de tierra donde jugaban cada día los niños del barrio, un lugar humilde pero lleno de vida. Ese campo, polvoriento y bordeado por muros gastados, no era solo un espacio para dar patadas a un balón. Era el centro de la comunidad, el punto de encuentro donde generaciones habían soñado con ser futbolistas, donde los padres sabían que sus hijos estaban a salvo, donde el eco de las risas infantiles se mezclaba con el sonido de las olas. La noticia golpeó a Iniesta como un mazazo. Movido por la duda, decidió ir personalmente. Una tarde, con el cielo anaranjado cayendo sobre Girona, condujo sin escolta hasta la Costa Brava. Al llegar, aparcó su coche a unos metros del campo y se quedó en silencio. Ante él, en un espacio que parecía pequeño frente a la inmensidad del mar, un grupo de niños corría descalzos sobre el polvo rojizo, persiguiendo un balón gastado. No había porterías de metal ni redes modernas, apenas piedras que hacían de límites, pero las carcajadas llenaban el aire con una fuerza inigualable. Se acercó despacio, con las manos en los bolsillos, observando. Nadie pareció reconocerlo de inmediato. Para esos chicos, solo era un hombre más. Hasta que uno, con los ojos brillantes y las mejillas rojas de tanto correr, se detuvo, lo miró y exclamó con sorpresa: «¡Es Iniesta!». Los demás se giraron de golpe. Un murmullo recorrió el campo. Y, como siempre ocurre con los niños, la curiosidad venció al respeto. Lo rodearon en segundos, con preguntas atropelladas. ¿De verdad jugó con Messi? ¿Es cierto que levantó la Copa del Mundo? ¿Nos puede enseñar un truco? Iniesta sonrió con humildad, se agachó y comenzó a pasar la pelota entre ellos, devolviendo paredes, enseñando un par de toques. Por un instante, todo pareció mágico. Los niños reían como si estuvieran jugando con un amigo más, no con una leyenda. Pero entonces, uno de los mayores, con una seriedad impropia de su edad, tomó valor y preguntó: ¿Es cierto que van a destruir nuestro campo para hacer un hotel? El silencio cayó como una losa. Todos los niños dejaron de moverse y lo miraron con ojos grandes, expectantes. Iniesta sintió un nudo en la garganta. No sabía qué responder. Otro niño, más pequeño, abrazando un balón que casi le cubría el torso, habló con una sinceridad que le atravesó el alma. Usted tuvo la masia. Usted tuvo todo para ser futbolista. Nosotros solo tenemos esto. ¿Nos lo van a quitar también? Las palabras quedaron flotando en el aire. El viento marino sopló fuerte, como si quisiera arrastrarlas lejos, pero ya se habían clavado en el corazón de Andrés. Sintió como la culpa lo consumía. Firmó aquel contrato sin saber, sin preguntar. Había confiado ciegamente, y ahora estaba frente a la consecuencia de su descuido, la tristeza de esos niños. Esa noche, de regreso a casa, Iniesta no pudo cenar. Su esposa lo miraba preocupada, sus hijos preguntaban por qué estaba tan callado. Pero él solo pensaba en esas miradas, en esa pregunta que retumbaba como un eco: ¿nos lo van a quitar también?
En la oscuridad de su habitación, repasó mentalmente sus propios recuerdos de niño. Las tardes en que pateaba una pelota de trapo en las calles de Fuentealbilla, los entrenamientos en campos humildes antes de llegar a Barcelona. Se dio cuenta de que, aunque la Masia había sido su trampolín, su amor por el fútbol nació en espacios modestos, en terrenos polvorientos como aquel que ahora estaba en peligro. Y entonces comprendió, si permitía que aquel campo desapareciera, traicionaría no solo a esos niños, sino su propia historia. Al día siguiente, Iniesta volvió al lugar. Esta vez no ocultó su identidad ni sus intenciones. Se presentó ante los padres que estaban sentados en bancos de piedra, viendo jugar a sus hijos. Les pidió perdón por no haber sabido, por no haber preguntado antes de firmar. Algunos lo miraron con escepticismo, otros con enojo. Una madre, con lágrimas en los ojos, le dijo: Andrés, aquí no hay academias, no hay entrenadores famosos. Solo hay este campo. Sin él, nuestros hijos se quedan en la calle. El dolor en sus palabras fue como un puñal. Iniesta agachó la cabeza y prometió: no dejaré que se lo quiten. Los padres no respondieron de inmediato. Había dudas, desconfianza. Pero en el rostro de los niños, por primera vez desde que escucharon la noticia, brilló una chispa de esperanza. De regreso a Barcelona, el teléfono de Iniesta no dejaba de sonar. Los representantes de la empresa exigían explicaciones, recordándole las cláusulas firmadas, las consecuencias legales de romper el acuerdo. Le hablaban de millones en pérdidas, de reputación, de negocios futuros. Él escuchó en silencio, y al final, respondió con calma: he cometido un error. Y voy a corregirlo, cueste lo que cueste. Colgó. Y por primera vez en días, sintió paz. Así comenzó el verdadero conflicto. Iniesta contra un proyecto que prometía lujo y riqueza, pero que amenazaba con robar la inocencia y los sueños de toda una generación. Todavía no sabía cómo lo haría, ni qué precio tendría que pagar. Pero estaba seguro de una cosa: no volvería a mirar hacia otro lado. El mar seguía golpeando las rocas de la Costa Brava, eterno e implacable. Y en medio de aquel rumor constante, Iniesta decidió que la lucha apenas comenzaba. La noticia no tardó en propagarse como un incendio en pleno verano mediterráneo. Los periódicos catalanes abrieron sus portadas con titulares contundentes: Iniesta bajo fuego por el campo de Costa Brava, el héroe de Sudáfrica, traidor a su tierra, el lujo contra los sueños de los niños. Las radios repetían una y otra vez el tema, y las tertulias televisivas se llenaban de voces indignadas. Lo que inicialmente había parecido un contrato dorado y prestigioso, se había transformado en una pesadilla pública. En los bares de Girona, en las plazas de Tarragona, en las calles de Barcelona, todos hablaban de lo mismo: el campo de tierra junto al mar que estaba en riesgo de desaparecer. En la Costa Brava, la indignación se palpaba en el aire. Los padres organizaron asambleas improvisadas. En el muro desgastado que cercaba el campo apareció una pintada en letras enormes: este campo es nuestra vida. Niños y adolescentes llevaban pancartas hechas con sábanas viejas: no al hotel, sí al fútbol. El contraste era brutal. Mientras la empresa inmobiliaria mostraba renders brillantes de piscinas infinitas y suites de 5 estrellas, los vecinos defendían con uñas y dientes un terreno polvoriento con porterías oxidadas. Para ellos, no era una cuestión de lujo, sino de identidad, de dignidad, de futuro. Iniesta lo sentía en cada fibra de su cuerpo. Allí estaba él, un símbolo del fútbol humilde y generoso, cuestionado por las mismas personas que siempre lo habían considerado uno de los suyos. Las críticas dolían más que cualquier lesión que hubiera sufrido. Un día, decidió regresar al campo para enfrentarse cara a cara con la comunidad. Llegó sin cámaras, sin guardaespaldas, con una chaqueta sencilla y el rostro serio. Al verlo, los murmullos se transformaron en gritos. Nos vendiste, Andrés. Ese campo es de nuestros hijos. No necesitamos hoteles, necesitamos esperanza. Las palabras eran como golpes. Iniesta no levantaba la voz, no se defendía. Caminó hasta el centro del campo, donde un círculo de niños lo observaba con mezcla de admiración y rabia. Entre ellos, un muchacho de unos 12 años, moreno, delgado, con las rodillas raspadas por jugar descalzo, dio un paso adelante. Sus ojos, grandes y oscuros, se clavaron en los de Iniesta con una intensidad que le atravesó el alma. Si usted permite que destruyan este campo, dijo con voz firme, también está destruyendo nuestro sueño. El silencio cayó como una losa.
Nadie se atrevió a interrumpir. El viento del mar agitaba las pancartas. Las lágrimas brillaban en los ojos de algunas madres. Iniesta sintió que el suelo bajo sus pies se abría. Aquel niño tenía razón. No había excusas. Había firmado un contrato sin preguntar, sin escuchar, sin mirar. Y entonces, ocurrió algo inesperado. Las lágrimas brotaron de sus ojos. El capitán silencioso, el hombre de hielo en el campo, lloraba delante de todos. Con voz entrecortada, dijo: «Tenéis razón. Cometí un error. No sabía lo que estaba en juego, pero eso no me disculpa. He decidido cancelar el contrato. No permitiré que este campo desaparezca». El murmullo se transformó en un estallido de gritos, primero de sorpresa, luego de incredulidad, finalmente de esperanza. Pero en medio de aquella emoción, alguien gritó: «Te costará millones, Andrés. Te arruinarán». Él asintió con serenidad, todavía con lágrimas en los ojos. «Prefiero perder dinero que perder mi conciencia». Las consecuencias no tardaron en llegar. Al día siguiente, la empresa inmobiliaria emitió un comunicado furioso, acusando a Iniesta de incumplimiento de contrato, amenazando con demandas que superarían los 10 millones de euros. Los canales de televisión mostraban abogados hablando de batallas legales interminables. Pero algo había cambiado. La comunidad, antes dividida entre la rabia y la decepción, comenzó a cerrar filas en torno a él. Lo que habían visto no era un futbolista famoso escondiéndose tras excusas. Era un hombre vulnerable, dispuesto a reconocer su error y a enfrentarse a gigantes por ellos. Los días siguientes fueron un torbellino. En Barcelona, aficionados colgaron pancartas en el Camp Nou: «Iniesta está con el pueblo está con Iniesta». En Girona, se organizaron manifestaciones pacíficas. En la Costa Brava, las madres se turnaban para llevar bocadillos a los niños que ocupaban simbólicamente el campo cada tarde, como un muro humano contra las máquinas que amenazaban con llegar. Los periodistas lo buscaban a todas horas. Él se limitaba a repetir una frase: «He tomado mi decisión. Estoy con los niños». En su casa, la tensión era palpable. Su esposa le preguntaba con preocupación: «¿Y si lo pierdes todo?». Él la miraba con ternura. «Lo perdería todo de verdad si permito que esos niños se queden sin un lugar para soñar». La presión económica crecía, pero junto a ella, también crecía una ola de solidaridad. Vecinos anónimos enviaban cartas de apoyo, algunos con billetes de 5 o 10 euros metidos dentro, como símbolo de que no estaba solo. Viejos compañeros de vestuario lo llamaban para decirle: «Estamos contigo, Andrés». El campo, cada vez más lleno de grafitis con mensajes de esperanza, se convirtió en un símbolo en toda Cataluña. No era solo un terreno de juego, era la representación de una lucha entre los valores humanos y la avaricia del mercado. Y en el centro de esa batalla estaba Iniesta, más frágil y más fuerte que nunca, decidido a llevar la pelea hasta el final. Aquella noche, sentado en un banco frente al mar, con el rumor de las olas golpeando suavemente las rocas, se juró a sí mismo que no bastaba con cancelar un contrato. Había que ofrecer una alternativa, algo más grande, más duradero. Algo que devolviera no solo un campo, sino también la fe en el futuro. En su cuaderno, escribió 2 palabras que marcarían el rumbo de su vida: campo de esperanza. El amanecer sobre la Costa Brava trajo un aire distinto, como si el propio mar hubiera decidido alinearse con los sueños de los niños que defendían su campo de tierra. El cielo se encendía en tonos rosados y anaranjados, y Andrés Iniesta, después de noches de insomnio y remordimiento, despertaba con la certeza de que no bastaba con frenar el proyecto del hotel. Debía construir algo que devolviera esperanza, algo más grande que un simple no a la especulación. Tenía que ofrecer un sí a la vida, a los sueños, al futuro. Con esa idea en mente, viajó a Barcelona para enfrentar a los medios de comunicación. La sala de prensa estaba abarrotada de periodistas, cámaras y micrófonos, todos ansiosos por escuchar lo que tenía que decir el hombre que había pasado de héroe nacional a acusado de traidor en cuestión de semanas. Subió al estrado con serenidad, sin traje elegante ni corbata, solo con una camisa clara y la mirada firme. Tomó aire y habló con la calma que siempre lo caracterizaba dentro y fuera del campo. Cometí un error al firmar un contrato sin comprender sus consecuencias. Pero más grave sería mirar hacia otro lado. Por eso he decidido lanzar un proyecto para esta comunidad. Lo llamaremos Campo de Esperanza. Será un centro deportivo y educativo en la Costa Brava, un espacio donde los niños y niñas puedan entrenar, aprender y soñar sin miedo a perder lo poco que tienen.
El murmullo en la sala se convirtió en un estallido de flashes y notas apresuradas. Algunos periodistas se levantaron y aplaudieron, algo poco habitual en aquel ambiente. Las noticias corrieron como pólvora. Iniesta no solo había cancelado el contrato del hotel, sino que estaba dispuesto a crear un proyecto nuevo, nacido desde la comunidad. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron del hashtag #Campo de Esperanza. Miles de personas compartieron recuerdos de sus propios campos polvorientos, historias de infancia en barrios humildes, fotografías de porterías improvisadas con piedras o mochilas. En Girona se organizaron partidos benéficos improvisados, en Albacete sus paisanos reunieron colectas simbólicas, y en Barcelona aparecieron pancartas en el Camp Nou que decían: Iniesta con los niños, nosotros con Iniesta. Lo que había comenzado como una polémica se transformaba en un movimiento. Iniesta aportó una suma considerable de su propio dinero, pero sabía que no sería suficiente. Entonces comenzaron a llegar los apoyos. Carles Puyol lo llamó el primero: cuenta conmigo, Andrés, jugaré donde haga falta. Xavi envió un vídeo desde Qatar, reafirmando que los sueños de los niños valían más que cualquier edificio. Messi, discreto como siempre, hizo llegar una generosa donación pidiendo mantenerla en secreto. Artistas catalanes como Serrat organizaron conciertos benéficos, y Rosalía subió una foto en redes sociales con una camiseta que decía: Campo de Esperanza, nuestra tierra primero. La ola se hizo imparable. En medio de esa euforia, surgió una tentación peligrosa. Una multinacional del vino ofreció financiar gran parte del proyecto con 10 millones de euros, a cambio de poner su nombre en las instalaciones y de involucrar a los niños en campañas de consumo responsable. Era una oferta casi irresistible. Los arquitectos decían que con ese dinero podrían empezar las obras de inmediato. Los abogados lo recomendaban. Pero Iniesta no pudo aceptar. Reunió a su equipo y habló con claridad: no quiero que el rostro de este proyecto se asocie con algo que no pertenece a los niños. No quiero que su futuro se utilice como herramienta de marketing. La decisión fue difícil porque significaba retrasar las obras, arriesgarse a que la ilusión se apagara. Pero cuando lo comunicó públicamente, la respuesta fue aplastante. Miles de mensajes lo felicitaron, la prensa destacó su integridad, y la comunidad entendió que el Campo de Esperanza no era una campaña de imagen, sino un compromiso auténtico. Los meses siguientes fueron un torbellino de esfuerzos y solidaridad. Voluntarios de toda Cataluña acudían los fines de semana a levantar muros, colocar cimientos, limpiar escombros. Electricistas, albañiles y jardineros ofrecían su trabajo gratis. En los muros cercanos surgieron murales coloridos pintados por jóvenes artistas, representando niños y niñas levantando copas frente al mar, rostros sonrientes que parecían mirar hacia un futuro más brillante. Donde antes había polvo y piedras, empezaba a asomar la hierba verde. Una tarde, Iniesta regresó al lugar en silencio. Aún no estaba terminado, pero el cambio era visible. Caminó por el centro del campo y cerró los ojos. Por un instante, escuchó las risas que había oído meses atrás, cuando todo era incertidumbre. Sintió una mano pequeña en su brazo. Era el mismo niño que le había enfrentado con valentía diciéndole que destruir el campo era destruir su sueño. Ahora lo miraba con una sonrisa amplia. Gracias, don Andrés. Mis amigos y yo ya no tenemos miedo. Iniesta se agachó, lo abrazó y susurró: gracias a ti. Tú me recordaste lo que de verdad importa. Pero la amenaza persistía. La empresa del hotel no se rindió. Lanzaron demandas millonarias, presionaron políticamente, intentaron manchar su nombre diciendo que era populismo barato. Sin embargo, cada ataque se convertía en más apoyo. Cada crítica era respondida con nuevas donaciones, con abogados que se ofrecían a defenderlo gratuitamente, con ciudadanos que se unían para blindar el proyecto. El día que colocaron la primera portería, aunque aún no tuviera red, fue como marcar el gol más importante de su vida. Los niños corrieron hacia ella, como si entraran en el Camp Nou en una final de Champions. Iniesta los miraba desde la banda, con una emoción que le llenaba el pecho. Esa noche escribió en su cuaderno: los hoteles se olvidan, los campos como este se recuerdan para siempre. El sol de la Costa Brava brillaba, con una fuerza especial aquella mañana. No era un día cualquiera, la brisa del Mediterráneo parecía llevar consigo un mensaje de celebración. En el horizonte, el mar azul se confundía con el cielo, y en la tierra, un nuevo campo de césped verde intenso esperaba ser pisado por las risas y los sueños de cientos de niños.
Tras meses de lucha, sacrificio y esperanza, había llegado el día de la inauguración del campo de Esperanza. Desde temprano, familias enteras comenzaron a llegar desde pueblos cercanos. Madres con carritos de bebé, padres con camisetas de equipos locales, ancianos que habían visto crecer generaciones en aquel terreno polvoriento. Los niños corrían de un lado a otro, algunos con botas nuevas donadas por la fundación, otros aún con zapatillas gastadas, pero todos con el mismo brillo en los ojos. El ambiente era de fiesta. En las calles de Girona se habían colgado pancartas improvisadas. Gracias, Andrés, este campo es de todos. Los músicos locales afinaban guitarras y tambores. Grupos de jóvenes ensayaban bailes populares catalanes para dar la bienvenida al nuevo espacio. El aire estaba cargado de ilusión, como si cada rincón de la Costa Brava quisiera celebrar ese triunfo colectivo. Iniesta llegó acompañado de su familia. Vestía de manera sencilla, con una chaqueta azul y una sonrisa tímida. Al bajar del coche, la multitud estalló en aplausos. No había cámaras de televisión organizadas ni flashes ensayados. Era el pueblo mismo el que lo recibía como a un hijo. Él levantó la mano en señal de gratitud, con los ojos brillando de emoción. El campo era irreconocible. Donde antes había polvo y piedras, ahora se extendía un césped cuidado. Había porterías nuevas con redes blancas, gradas pequeñas construidas con madera reciclada y un mural enorme pintado por niños y artistas locales que mostraba un balón elevándose hacia el cielo con la palabra Esperanza escrita en catalán y castellano. A un lado, una biblioteca infantil y un aula comunitaria completaban el sueño. No solo se trataba de fútbol, también de educación y cultura. La ceremonia comenzó con la entrada de los niños. Cientos de ellos, vestidos con camisetas blancas con el logo del proyecto, corrieron al campo al ritmo de la música. Sus gritos de alegría eran la mejor inauguración posible. Entre ellos estaba el niño que, meses atrás, había tenido el valor de decirle que destruir el campo era destruir un sueño. Llevaba en sus manos el viejo balón desgastado con el que tantas veces habían jugado en la tierra. Se acercó a Iniesta, se lo entregó y dijo: «Usted cumplió su promesa». Iniesta tomó el balón con ambas manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo levantó hacia el cielo como si fuera el trofeo más importante de su vida. El público enmudeció, y luego estalló en aplausos interminables. Cuando llegó el turno de hablar, Andrés se colocó frente a un micrófono sencillo. Su voz temblaba ligeramente, pero cada palabra salía del corazón. Este campo no es mío, es vuestro. De cada niño que corre hoy aquí, de cada madre y padre que luchó para defenderlo, de cada persona que aportó su granito de arena. Aprendí que el dinero puede construir hoteles, pero nunca puede comprar la risa de un niño ni el sueño de una comunidad. Yo tuve la Masia, un lugar que me dio oportunidades. Vosotros merecéis tener el vuestro. Este es el verdadero legado que quiero dejar. Las palabras resonaron como un himno. Algunos padres lloraban, otros se abrazaban. Los niños gritaban su nombre con alegría, pero lo más poderoso era el silencio respetuoso que acompañó sus frases más sentidas. Tras el discurso, un grupo de excompañeros apareció por sorpresa. Puyol, Xavi y otros amigos de toda la vida entraron al campo para disputar un pequeño partido amistoso contra los niños de la comunidad. Las risas eran contagiosas. Nadie jugaba por ganar, todos jugaban por celebrar. Los más pequeños marcaban goles a porteros legendarios, y cada tanto era recibido como un gol de final de Champions. Iniesta corría ligero, con la misma humildad de siempre, compartiendo pases con niños que apenas podían creer que estaban jugando a su lado. La tarde avanzaba, y el sol comenzaba a caer sobre el mar. El césped brillaba con un tono dorado, y el murmullo de las olas se mezclaba con los gritos de alegría. Al final del día, cuando las familias comenzaron a retirarse, Iniesta se quedó un momento solo en el centro del campo. A su alrededor, los niños aún corrían, los voluntarios recogían restos de la celebración, y el mural pintado parecía mirarlo con aprobación. Se sentó en el césped, con el balón viejo a su lado, y pensó en todo lo vivido: la firma apresurada del contrato, las lágrimas frente a los niños, las amenazas de demandas, los apoyos inesperados, el rechazo a ofertas fáciles, y sobre todo, la convicción de que había hecho lo correcto. Respiró hondo. No se trataba de un título más en su carrera, ni de una medalla colgada en el cuello. Este campo, este lugar levantado con esfuerzo colectivo, era su trofeo más valioso, porque no estaba hecho de metal, sino de sueños compartidos. Antes de marcharse, escribió unas últimas palabras en su cuaderno:
Los campos de fútbol se pueden perder, pero la esperanza, cuando se siembra en el corazón de un niño, nunca muere. La Costa Brava se oscurecía lentamente, y las luces del nuevo campo se encendían por primera vez, iluminando el rostro de los niños que seguían jugando sin cansancio. La lucha había terminado, pero el legado apenas comenzaba.